No me voy a poner de pie por un asunto. No ¿No me puedo poner de pie? Entonces no me puedo poner de pie. Lo que no logró la dictadura. Bueno, compañeros, en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos los que están acá en el lanzamiento de este libro del compañero Luis Vega. Este texto que está acá son a lo menos 2 o quizás 3 libros el valor que tiene este trabajo. Quisiera comenzar por aquellas cuestiones que son las primeras que impresionan al leer el texto. Lo primero es que está muy bien escrito y tiene puede ser entendida como una novela. O sea, si uno quiere, si esto lo lee un extraterrestre, una persona que no conoce nada de nuestro país, puede entender que esto es una historia de aventura, una historia de terror, una historia de alegría, una historia de amor. Tiene capítulos que son notables, como El Puente, y de hecho no está asignado en los capítulos de este trabajo, no está asignado en virtud de algún análisis tradicional político, sino que en función de la narración. Es la narración la que domina a lo narrado, si se permite esta expresión. Entonces, me parece que este texto merece un lugar en esa cadena literaria que en nuestro país, conforma Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán y aquellos que en general plasmaron las luchas populares, los sufrimientos del pueblo en una clave literaria que tiene la enorme virtud de no solo hacer contacto con cuerpos de ideas, sino que hacer contacto también con emociones, con historias, con personas concretas. La narración que está expuesta acá con el lacónico título de Memorias de un combatiente contribuye también en ese sentido. El texto de Vega se nos presenta como un desafío en ese sentido como primera cuestión. Eso es lo primero que sorprende. No tomé exacta conciencia, me estoy dando cuenta ahora, pero no estoy seguro siquiera si aparece mencionado Pinochet. No aparece mencionado Pinochet, claro. Entonces es un dato bien interesante y que da cuenta de la manera como lo que está expuesto acá no es un flujo de conciencia de modo alguno, sino que es una narración vivencial. Dicho esto, quiero hacer una segunda observación, y es que esta narración vivencial es soportada por un contexto histórico, por un contexto político sumamente definido, muy marcado, y que narra un periodo también muy específico de nuestra historia. Es probablemente un intento de hacer una novela de la dictadura, aunque a lo mejor Luis no se lo propuso, pero es probablemente, al menos las cosas que yo he leído sobre el periodo, una de las cuestiones que aborda de manera más directa esto. Pero esta narración no es una narración hecha desde cualquier lugar, es una narración hecha desde el combate político, desde una forma de combate específico, que es la lucha militar en contra del régimen, y no solamente la lucha militar, sino una lucha orientada a la estructuración de una fuerza militar que acabe con la dictadura, y que viene de las entrañas del Partido Comunista y que proviene al mismo tiempo de la militancia revolucionaria que comenzó a formarse a fines de la década de los 70 y marcadamente en la década de los 80. Las referencias que aparecen a lugares, a situaciones, a hechos específicos, a determinados apagones, a determinadas protestas, para quienes tuvimos la suerte, voy a decirlo de esa manera, suerte, de vivir ese periodo, es también una invocación bastante nítida sobre lo que fue sobre la manera como vivimos aquel periodo, quienes tomamos la opción de enfrentar a la dictadura y lo hicimos desde una perspectiva revolucionaria. En ese sentido, no es una memoria de pretensión objetiva, equidistante, o que pretenda simplemente ser un trasvasije de experiencias personales, sino que es algo absolutamente tendenciado y orientado precisamente a poner de relieve el vigor, el vértigo que marcó a la militancia de aquel periodo. Creo que en ese sentido este texto tiene esas cuestiones que son
yo diría lo primero, por lo mismo, que le dan un carácter bastante excepcional. En segundo lugar, el libro insinúa muchas cosas. Es un texto que no hace una reflexión sistemática, pero sin embargo, en la narración deja en evidencia los problemas políticos que enfrentó la militancia de aquel periodo, y particularmente la militancia que nace o que se forma dentro del Partido Comunista. Y en ese orden específico, una de las cuestiones que más queda patente señalada es el conflicto que existió y que existe, pero que existió claramente en aquel periodo, entre el carácter revolucionario del proceso de la lucha en contra de la dictadura versus las concepciones reformistas que se venían arrastrando desde el proceso de la Unidad Popular, que veían de alguna forma esta idea de la reivindicación de las formas más agudas de lucha. Me parece que esa es la expresión específica que usó Corbalán, ¿no? Esta idea de reivindicar todas las formas de lucha, no como una forma de proyectar una lucha por la toma del poder, una lucha por la revolución social, sino más bien una lucha que tenga límites y cercos muy acotados, y que tenían que ver con impulsar el término de la dictadura y dejar esto todo finalmente dentro del proceso institucional, como finalmente ocurrió. De tal suerte que está presente acá también esa contradicción entre el carácter revolucionario del proceso, que es una cuestión objetiva, que está determinado por cuestiones nacionales, internacionales, pero fundamentalmente por cuestiones de clase, versus la concepción que tenían las direcciones, volcada a lo que fue la Asamblea de la Civilidad, el Movimiento Democrático Popular y finalmente el surgimiento de la Concertación. Aquel periodo que estuvo marcado absolutamente por dar cuerpo orgánico y político a la transición de los 30 años que nosotros también conocemos. Ese fraude histórico, y en el que estuvieron involucradas las direcciones, entre otras, del Partido Comunista, colisionan con el accionar militante que está descrito en este texto. Yo tuve la suerte de entrevistar a Luis hace algún tiempo, hace poco tiempo, hace un par de semanas en realidad, y él me decía, digamos, de que una de las cuestiones fundamentales como conclusión política de esta experiencia es precisamente que el carácter de esta lucha plantea que la cuestión no solamente puede quedar restringida a la cuestión democrática, sino que principalmente debe centrarse en la reivindicación revolucionaria, en la salida comunista, en la salida de la revolución socialista como solución a los problemas que atraviesan a nuestra sociedad. Esto me parece que es una cuestión que está insinuada en el texto. Hay 2 o 3 episodios donde claramente este asunto se plantea, tanto respecto de la actividad militante como con respecto a las reflexiones a futuro, a lo que significó el término de la dictadura, el impacto que tuvo el plebiscito, que también aparece insinuado solamente. Y finalmente quiero decir lo siguiente, que es como la tercera cuestión, para terminar. El problema militar para la izquierda, y específicamente para la izquierda que se reclama revolucionaria, es el problema de los problemas. O sea, es allí donde se resuelven finalmente todas las cuestiones estratégicas. Podríamos decir aquel punto, aquel hilo que define, o aquella línea que permite discernir o distinguir entre una posición revolucionaria respecto a una posición reformista, que es el canon clásico del debate dentro de la izquierda, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y el debate de la cuestión militar no solo estuvo presente ahora con motivo, por ejemplo, de la conmemoración de los 50 años del golpe, no solo estuvo presente en el proceso revolucionario que terminó frustrado con el golpe del 73, sino que también estuvo presente de manera bastante explícita durante el pasado estallido de octubre del 2019. Y estuvo presente en cada levantamiento popular, no solo en Chile, sino en el mundo, y está presente actualmente en el levantamiento del pueblo mapuche, por supuesto. A nivel internacional, está de más decirlo,
Una de las cuestiones que en este momento divide a la izquierda es precisamente la postura a tomar frente a la resistencia palestina en contra de la ocupación sionista. Hay un sector importante que se ha limitado a reclamar la vigencia del derecho internacional, a tomar una postura meramente pacifista. Por cierto que está bien reclamar el alto al fuego, pero ese reclamo del alto al fuego no es nada si es que no se traduce en una conducta de lucha antiimperialista y de reivindicación explícita del levantamiento armado del pueblo palestino. Esto es una cuestión fundamental sin la cual es imposible encarar en términos de clase, en términos de revolución social, la destrucción del Estado de Israel, que es el único elemento a través del cual el pueblo palestino puede ser liberado. Entonces, la vigencia de esta cuestión militar y del debate militar es algo que está presente permanentemente en el debate político de la izquierda, y está presente además en esta coyuntura en que estamos siendo convocados a votar entre dos alternativas pinochetistas, por decirlo en términos puramente jurídicos: o la constitución de Pinochet o la constitución de Kast, como les gusta decir a algunos que hacen campaña por el voto en contra. Por cierto, no está mal votar en contra. Este proceso constitucional es una forma ya terminal probablemente de materializar el acuerdo por la paz. Pero lo que es importante poner de relieve en este punto es que si en este momento estamos en esta disyuntiva absurda de tener que discernir entre una u otra alternativa, es porque la izquierda ha resignado plantear una línea revolucionaria de lucha en contra del régimen, y al resignarse de esa manera ha abandonado la posibilidad de debatir sobre estas cuestiones que están planteadas en este libro. Hay acá, y esto me parece, y con esto termino ya definitivamente, creo que es lo que está en la sangre de este texto. Si al comienzo me referí un poco a la forma, me referí un poco al contexto, me quisiera referir también a lo que está en la sangre, lo que respira en este texto, y es la reivindicación de la lucha armada. Esa cuestión que no tiene que ver simplemente con la cosa de los métodos, ¿no? Esta idea de que se pueden aceptar estos o los otros métodos, sino que tiene que ver con una cuestión mayor, es de que si nosotros lo que queremos es algo distinto de lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, vale decir, la izquierda conduciendo una y otra vez interminables derrotas, y una izquierda que lo único que convoca es a ponerse en fila detrás de la burguesía liberal, bajo el respecto de que tenemos que unirnos para derrotar al fascismo, como supuestamente ocurrió en las pasadas elecciones de noviembre y diciembre del 2021, en que había que votar a Boric. A esta altura resulta gracioso, para evitar que triunfara el fascismo de Kast, y hemos tenido que constatar de que ese programa de Kast lo ha aplicado Boric. Disyuntiva idéntica que se presenta hoy día en Argentina. Entonces, esta cuestión, el debate de la cuestión militar, que está conectado con lo insurreccional, está conectado con el carácter terminal que tiene la lucha revolucionaria hoy día en Chile. Esto es, si el régimen capitalista se perpetúa, nosotros nos seguiremos hundiendo en una crisis que no tiene fondo y que tiene como telón de fondo lo que está ocurriendo en Palestina. Y del otro lado, bueno, el camino es precisamente aquello que está esbozado acá, de una manera bastante educativa, porque está planteado no solo desde el punto de vista de la reflexión de la emoción, sino que algo que he dejado constantemente para el final. Hay toda una reflexión acá que tiene que ver con la experiencia conspirativa, que tiene que ver con la cuestión organizativa y que tiene que ver con una posición de clase, que Luis Vega toma decidida y claramente al exponer estas cuestiones que tienen que ver con su condición de militante y por sobre todo de revolucionario. Eso, compañero.